¿Qué tal? ¿Cómo están? Les hago llegar un cordial saludo a la distancia y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy hermoso sobre literatura y se trata de el modernismo como movimiento literario. Comencemos diciendo que el modernismo se considera un movimiento literario que surgió en América a finales del siglo XIX y se extendió hasta principios del siglo XX. Esto entre los años 1880 y 1917. Vale la pena recalcar aquí que este movimiento literario es propio, es original de América y posteriormente se extiende de aquí al resto del mundo. Entonces es conveniente decir que el modernismo es la primera escuela literaria importante que nace en América y se extiende posteriormente a Europa. Se engloba al continente americano en su conjunto por el hecho de que el movimiento literario o esta escuela literaria nace pues en este continente denominado americano. Sin embargo, los precursores surgieron en Latinoamérica, pero es conveniente remarcar que el movimiento nace en el continente americano y luego se extiende al resto del mundo o al resto de los países del mundo como movimiento corriente o escuela literaria importante nacida en América. Ese es un punto importante a tomar en cuenta cuando se habla del modernismo. De igual manera, diremos que el modernismo buscó nuevas formas de expresión y de estética inspiradas en la naturaleza y contrarias a los elementos de la revolución industrial y el mundo urbanizado. Recuerden que previo a que nazca el modernismo como movimiento o como escuela literaria, surgieron en el mundo, existieron como parte de la historia de la literatura, otras escuelas, otros movimientos literarios, como por ejemplo el realismo, el naturalismo, el romanticismo, el neoclasicismo y otras más que existieron antes, ¿no? Entonces, ese antecedente hace que el modernismo busque estas nuevas formas de expresión que renueven estas formas de expresión literaria y no solo literaria sino artística, porque el modernismo englobó y afectó a todas las artes en su conjunto. Entonces, esa búsqueda de una nueva estética, recuerden que la estética trata, maneja, habla sobre la belleza de la literatura, la belleza del uso de la palabra, la belleza en el arte específicamente, ¿no? Entonces, estas nuevas formas de expresión que busca el modernismo siempre va a estar relacionado a la estética y pues estas nuevas formas buscan estar inspiradas en la naturaleza o en la naturalidad. Y esto pues se contrapone a los elementos previos que ya habían nacido durante el periodo del realismo y del naturalismo dentro de la literatura, ¿no? Entonces, en ese contexto de la revolución industrial y el mundo urbanizado, o sea, la urbanización, es que el modernismo busca contraponerse al realismo, se opone al realismo por completo y obviamente se opone a los cambios que trae la revolución industrial, ¿no? Por esa razón el modernismo va a buscar inspirarse en lo natural, en la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de naturaleza estamos hablando esa naturaleza que engloba no solo la belleza natural de la mujer, la belleza natural del paisaje, ¿no? Sino todo en su conjunto, belleza natural en conjunto. Entonces eso es lo que busca el modernismo, buscar nuevas formas de expresión y de estética inspirados en la naturaleza y alejados de aquello que traía la revolución industrial en ese momento. Por otra parte, el modernismo intentaba crear un arte que fuera accesible para todos o para todas las clases sociales sin perseguir las técnicas de producción masiva de la sociedad industrializada. Recuerden que cuando surge la revolución industrial comienza la industrialización pues de la sociedad, ¿no? Entonces, esa industrialización trae consigo producción masiva de muchos detalles en el contexto. Entonces, el modernismo lo que intenta precisamente es crear un arte que sea accesible para todas las clases sociales sin distinción de ningún tipo, pero sin caer
en la producción masiva que traía la industrialización, ¿no? Evitando esas técnicas de producción masiva, porque recuerden que el modernismo siempre trata de mantener la sencillez, la naturaleza, la esencia natural de las cosas, ¿no? Por esa razón, el modernismo intenta crear un arte que sea accesible para todos, pero sin dejar o sin aplicar técnicas de producción masiva, sino más bien brindar un arte de calidad, ¿no? A todas las personas, a todo el mundo, si se quiere, dentro de la literatura y dentro del arte en general. Ahora bien, el modernismo se conoció con diferentes nombres en diferentes países. Por ejemplo, en Francia se conoció al modernismo como arte nuevo, obviamente en sus propios términos. En Inglaterra se conoce al modernismo como estilo moderno. En Alemania se conoce como estilo juvenil. En Estados Unidos se conoce al modernismo como libertad y en Italia como floral, ¿no? Son los nombres que se le ha dado a este movimiento literario denominado modernismo en diferentes partes del mundo. Por otra parte, haciendo hincapié netamente en aspectos propios de la literatura, tenemos que decir que el objetivo de la literatura modernista fue desprenderse de los modelos españoles y diseñar o crear una literatura propia y original, a través del uso de palabras antes vedadas, galicismos, arcaísmos y latinismos, pero sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas figuras retóricas. Esto quiere decir simplemente que los poetas o escritores de la literatura modernista rompieron esquemas, buscaron romper reglas que estaban establecidas hasta ese momento para la literatura y se dan esa licencia para aplicar, para usar palabras que antes no se podían aplicar o no se aplicaban dentro del ámbito literario, ¿no? Como los galicismos, los arcaísmos, latinismos, que se permiten el uso dentro de la literatura del modernismo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que rompieron esos esquemas, rompieron esas reglas, esas normas establecidas, no dejaron de lado el uso y el empleo correcto de la gramática y las figuras retóricas o las figuras literarias dentro de sus producciones. El romper las reglas, el romper las normas establecidas no implicó romper también el uso correcto de la gramática, sino más bien pulieron el uso correcto de la gramática como parte de la originalidad de la literatura modernista. Por otra parte, también tenemos que decir que se considera a Rubén Darío está en pantalla, es quien aparece en ese retrato, y este señor, Rubén Darío, nació en Nicaragua y se lo considera el precursor del modernismo, el iniciador del modernismo, ¿ya? Entonces, a él se lo considera como el creador del modernismo. Al otro lado vemos la obra cumbre que le permitió iniciar el modernismo como movimiento literario. Se trata de su obra titulada Azul. Obviamente no es la única, pero es la que con la que inició todo este proceso de la literatura modernista. En el centro tenemos un cisne. Ese cisne es una representación del modernismo. Es un símbolo del modernismo. Este símbolo fue creado precisamente por Rubén Darío y que significa la renovación del arte, ¿no? La renovación del arte, que era lo que proponía la literatura modernista precisamente. Entonces, recuerden, Rubén Darío nació en Nicaragua y es considerado el precursor, el iniciador del periodo o de la escuela literaria o el movimiento literario llamado modernismo, con su obra, con la que empezó todo, titulada Azul. Esos detalles no lo olviden, por favor. Sigamos analizando aspectos importantes del modernismo como movimiento literario y tenemos que decir que el modernismo fue influenciado por tres corrientes europeas: el romanticismo, el simbolismo y el parnasianismo. Obviamente estas tres corrientes literarias sirvieron de fuente de inspiración y de influencia
para el surgimiento del modernismo en América posteriormente. También es necesario decir que el modernismo se caracterizó por representar temas como el amor con un tono erótico y sensual. Obviamente, si el modernismo se había inspirado y se había dejado influenciar por el romanticismo, que fue un movimiento literario anterior al surgimiento del modernismo, era obvio que tenía que surgir el tema, uno de los temas importantes, como lo es el amor, dentro de el contexto del modernismo. Pero a este tema del amor se le añade el tono erótico y sensual en las producciones literarias del modernismo. Asimismo, los temas y los lugares evocados son refinados, son recatados, son raros, son grandiosos, son exóticos, ¿no? Cuando hablamos de exóticos, estamos diciendo en algunos casos, de algo sublime, de algo inexistente, de algo idealizado, ¿no? Dentro del contexto de la literatura modernista. Entonces, recuerden ustedes que el contexto en el cual se desarrolla el modernismo, pues estaba muy fresco este asunto de la revolución industrial. Entonces los escritores, los poetas del modernismo, lo que buscan es evadir ese contexto en el cual están dentro de la vida real. ¿Y cómo evaden ese contexto? Pues creando mundos, creando universos, como indican acá, refinados, raros, grandiosos, exóticos, idealizados, ¿no? Inexistentes dentro de la realidad, precisamente para evadir aquello y buscar un refugio en la naturaleza. Eso es lo que buscan los poetas del modernismo o de esta corriente literaria llamada modernismo. También diremos que el género literario más cultivado durante el modernismo fue la poesía o el género lírico. Esto no quiere decir que no se cultivaron otros géneros como el narrativo o el dramático, pues sí se hizo mucha producción de otro tipo de géneros como por ejemplo cuentos, novelas, ensayos, ¿no? Sin embargo, el género favorito, el género predilecto dentro del modernismo fue el género literario o que también se conoce comúnmente como la poesía. Por otra parte, tenemos que decir que los poetas modernistas desarrollaron el verso libre. Dentro de la producción poética, obviamente, los poetas del modernismo, buscando la originalidad, buscando la creación y la renovación del arte, no solo de la literatura, sino del arte en su conjunto, pues ellos desarrollan el verso libre, ¿no? Crean el verso libre dentro de la poesía. Esto es algo muy original que le pertenece a este periodo literario denominado modernismo. De igual manera, tenemos que decir que el lenguaje empleado por el modernismo fue pulcro, fue elegante, fue muy cuidado y obviamente muy culto, ¿no? Les dije hace un momento el hecho de que este periodo literario, este movimiento literario rompa reglas, rompa las normas establecidas que hasta ese momento se tenían para la producción literaria, no quiere decir que no vayan a respetar reglas ortográficas, no quiere decir que no vayan a aplicar estas reglas de manera correcta y adecuada, pues siempre buscaron cuidar, ¿no?, el tipo de lenguaje con el que se trabajaba la producción literaria. Y este lenguaje del periodo literario llamado modernismo siempre fue muy cuidado, muy elegante, muy pulcro, ¿no?, llegando a un nivel muy culto, ¿no?, dentro de el contexto en el cual se desarrolló esta escuela o movimiento literario llamado modernismo. También tenemos que decir que los escritores modernistas profesaban una devoción por París como la cuna del arte y del amor. Obviamente, todo poeta, todo escritor, todo periodo literario, movimiento literario, siempre va a inspirarse en algo que ya existe
o van a encontrar esa fuente de inspiración que necesitan siempre, ¿no? Y París era una de las ciudades pues favoritas de todos los poetas en ese momento, en ese contexto, y a París se lo consideró la cuna del arte, la cuna del amor, la fuente de inspiración para muchos poetas y escritores de la época, y por esa razón los modernistas, los escritores del modernismo, profesaban una devoción muy arraigada a esta ciudad, ¿no? A esta ciudad como lo es París. Por otra parte, el modernismo promocionó la musicalidad de la palabra porque solían utilizarse como recursos poéticos el ritmo, la aliteración y la onomatopeya. Seguimos aquí haciendo hincapié en que el modernismo tenía como género favorito el género lírico, comúnmente conocido como poesía, y pues a esta producción poética los escritores del modernismo aplicaron, ¿no?, recursos estilísticos, ¿no?, recursos literarios para hacer que la musicalidad surja, la musicalidad de la palabra surja dentro de las composiciones poéticas, ¿no? Entonces, esta es otra característica muy importante a tomar en cuenta dentro del modernismo. Asimismo, diremos que los escritores modernistas buscan que lo nacional predomine sobre lo extranjero. Este es un detalle muy importante a tomar en cuenta. Como el modernismo es una escuela o movimiento literario propio, nacido, original, surgido dentro del continente americano y se exportó luego al resto del mundo, estos escritores encuentran esa fuente de inspiración en su tierra, en sus países de origen, dentro de Latinoamérica o dentro de América en su conjunto, encuentran estas fuentes de inspiración y pues es lo que transmiten, ¿no?, dentro de sus escritos, dentro de sus composiciones, y por eso el escritor modernista busca que eso nacional, lo nacional, siempre esté primero sobre lo extranjero, buscando siempre la originalidad y de prestarle mayor importancia a lo que hay dentro de su contexto en cuanto a belleza natural se trata. Por otra parte, el modernismo postuló el rechazo de la realidad cotidiana. Recuerden que se opone completamente al realismo, que era una corriente literaria que estaba previa al surgimiento del modernismo. Entonces, rechazo a la realidad cotidiana ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos, en lugares idealizados, en lugares lejanos e incluso lugares que no existen en la realidad, ¿no? Este afán de los poetas modernistas de eh, rechazar, de evadir la realidad en la que vivían, pues buscan huir de esa realidad creando mundos. Y estos mundos, pues en muchas ocasiones, mundos que no existían dentro de la realidad, mundos muy lejanos. Para ello les ha servido mucho como fuente de inspiración la cultura griega, la cultura romana, para precisamente evadir ese contexto cotidiano en el cual ellos estaban inmersos dentro de la realidad. Entonces esta es otra característica muy importante, el rechazo a la realidad cotidiana en la cual ellos estaban inmersos dentro de la vida real. Buscaban alternativas para evadir esta realidad. ¿Y cuál era esa alternativa? En sus composiciones literarias, pues crear mundos, crear universos exóticos, paisajes, ¿no?, todo aquello que englobaba o permitía evadir o alejarse de esa realidad cotidiana. También tenemos que decir que el cisne es un símbolo que expresa el cambio positivo que representa el surgimiento del arte nuevo del modernismo. Además, también representa la belleza inmaculada y la inspiración estética del poeta.
Recuerden ustedes que al inicio se explicó y se dijo que Rubén Darío fue el encargado de diseñar, de seleccionar este símbolo que representa al modernismo y está asociado pues al nacimiento o al origen de un arte nuevo, además de esa belleza inmaculada, no solo de la mujer, sino la belleza de la naturaleza, la belleza de la palabra, la belleza de la composición, la belleza del lenguaje, todo aquello estaba representado con este símbolo del cisne. Además, también recuerden que la inspiración estética del poeta ya era muy importante dentro de el modernismo y es por eso que se representa al modernismo con este símbolo. No se olviden, este símbolo es el cisne. También tenemos que decir que el modernismo pretende la belleza y el preciosismo en el estilo. Obviamente, buscan una estética en todo, ¿no? Buscan una estética, ya dijimos hace rato que buscan la musicalidad en la poesía, ¿no? A través del verso libre, pero ese verso libre que tenía que ser bien pulido, bien trabajado, a pesar de romper esquemas, a pesar de no de romper normas que ya estaban establecidas previamente, no significaba para el poeta del modernismo escribir como sea, escribir cualquier cosa, ¿no? Sino composiciones que estén dentro del marco de la estética, es decir, de la belleza y el preciosismo dentro del estilo que desarrollaron los poetas del modernismo. Asimismo, el lema importante a tomar en cuenta del modernismo es el arte por el arte. Esto quiere decir que el poeta modernista debería crear belleza sin otra intención. La única intención del arte tendría que ser la belleza, la estética. Por esa razón el lema del modernismo es el arte por el arte. No perdamos este detalle muy importante dentro del modernismo. Ahora veamos algunas obras y algunos autores del modernismo. Aquí voy a presentarles 8 obras y 8 autores del modernismo, pero no son los únicos. Obviamente son muchísimos más representantes destacados dentro del modernismo, pero voy a presentar estos 8 como una referencia importante para o el desarrollo de este movimiento literario llamado modernismo. Muy bien, veamos entonces al primer representante del modernismo y se trata obviamente del precursor del que inició este movimiento literario y se trata de Rubén Darío. Rubén Darío ha escrito la obra titulada Azul. Recuerden que este escritor nació en Nicaragua y pues esta no es su única obra, sino que es la más importante porque con esta obra inició todo este periodo o este movimiento literario. Luego también tenemos a José Martí. Él es nacido en Cuba y una de sus obras importantes titula Nuestra América. Asimismo, tenemos al señor Amado Nervo. Él es de México, nació en México y una de sus obras importantes titula Los Jardines Interiores. De igual manera tenemos a Franz Tamayo. Él nació en Bolivia y una de sus obras importantes que contribuyó al desarrollo del modernismo titula La Prometeida. Por otra parte, tenemos a José Asunción Silva. Él nació en Colombia y una de sus obras que contribuyó al desarrollo del modernismo titula Nocturno. De igual manera, tenemos a Ricardo Jaimes Freire. Él nació en Bolivia y una de sus obras más importantes titula Castalia Bárbara. Asimismo tenemos al señor Leopoldo Lugones. Él nació en Argentina y una de sus obras más importantes dentro del modernismo
titula Las fuerzas extrañas. Y también tenemos a Manuel Machado, él nació en España, representante español, y una de sus obras importantes titula Cantares. Y eso ha sido todo por ahora. Espero que lo que hemos trabajado y visto dentro de este tema pues sea de mucha utilidad para ustedes.